Capítulo 141. No llevaba muchas páginas darse cuenta de que Morelli apuntaba a otra cosa. Sus alusiones a las capas profundas del Zeitgeist, los pasajes donde la lógica acababa ahorcándose con los cordones de las zapatillas, incapaz hasta de rechazar la incongruencia elegida en la ley, evidenciaba la intención espeleológica de la obra. Morelli avanzaba y retrocedía en una tan gran abierta violación del equilibrio y los principios que cabría llamar morales del espacio, que bien podían suceder, aunque de hecho no sucedía, pero nada podía asegurarse que los aceitamientos que relatara sucedieran en 5 minutos, capaces de enlazar la batalla de Acetum con el Anschutz de Australia. Las 3 As tendrían posiblemente algo que ver en la elección, o más probablemente la aceptación de esos momentos históricos, o que la persona que apretaba el timbre de una casa de la calle de Cochabamba a 1200 franqueara el umbral para salir a un patio de la casa de Menandro en Popenja. Todo esto era más bien trivial y buñuel. A los del club no se les esperaba su valor de mera incitación o de parábola abierta a otro sentido más hondo y escabroso. Gracias a esos ejercicios de volantinería semejantísimos a los que vuelven tan vistosos los evangelios, los Upanishad y otras materias cargadas de trinitrontuelo samaniaco, Morelli se daba el gusto de seguir fingiendo una literatura que en el fuero interno minaba, contraminaba y escarnecía. De golpe las palabras, toda una lengua, la superestructura de un estilo, una semántica, una psicología y una facticidad se precipitaban al estilo de Harks, Banzai, hasta una nueva orden, o sin garantía alguna. Al final había siempre un hilo tendido más allá, saliéndose del volumen, apuntando a un tal vez, a un a lo mejor, a un quién sabe, que dejaba en suspenso toda visión petrificante de la obra. Y esto que desesperaba a Perico Romero, hombre necesitado de certezas, hacía temblar de delicia a Oliveira, exaltaba la imaginación de Tinente, de Grown, de Ronald, y obligaba a la maga a bailar descalza con un alcaucil en cada mano. A lo largo de discusiones manchadas de calvados y tabaco, Tinente, Oliveira se habían preguntado por qué odiaba Morelli la literatura y por qué la odiaba desde la literatura misma, en vez de repetir el Exeus de Rimbaud y ejercitar en temblor izquierdo la notoria eficacia de un Colt 32. Oliveira se inclinaba a creer que Morelli había sospechado la naturaleza demoníaca de toda escritura recreativa, y que la literatura no lo era, aunque solo fuese como excipiente para hacer tragar una gignosis, una praxis o un ethos de muchos que andaban por ahí o podían inventarse. Después de sopesar los pasajes más incitantes, había terminado por volverse sensible a un tono especial que teñía la escritura de Morelli. La primera calificación posible de ese tono era el desencanto, pero por debajo se sentía que el desencanto no estaba referido a las circunstancias y acercamientos que se narraban en el libro, sino a la manera de narrarlos, que Morelli lo había disimulado todo lo posible, revertía en definitiva sobre lo contado. La eliminación del pseudo-conflicto de fondo y la forma volvía a plantearse a la medida en que el viejo denunciaba, utilizándolo a su modo, el material formal. Al dudar de sus herramientas, descalificaba en el mismo acto los trabajos realizados con ellas. Lo que el libro contaba no servía de nada, no era nada, porque estaba mal contado, porque simplemente estaba contado. Era literatura. Una vez más se volvía la irritación del autor contra su escritura y la escritura en general. La paradoja aparente estaba en que Morelli acumulaba episodios imaginados y enfocados en las formas más diversas, procurando asaltarlos y revolverlos con todos los recursos de un escritor dueño de su oficio.
No parecía proponerse una teoría, no era nada fuerte para la reflexión intelectual, pero de todo lo que llevaba escrito se desprendía con una eficacia infinitamente más grande que la de cualquier enunciado o cualquier análisis. La corrosión profunda de un mundo denunciado como falso, el ataque por acumulación y no por destrucción, la ironía casi diabólica que podía sospecharse en el éxito de los grandes trozos de bravura, los episodios rigurosamente construidos, la aparente sensación de felicidad literaria que desde hacía años venía haciendo su fama entre lectores de cuentos y novelas. Un mundo sustanciosamente orquestado se resolvía para los olfatos finos, en la nada, pero el misterio empezaba allí porque al mismo tiempo que se presentía el nihilismo total de la obra, una intuición más demorada podía sospechar que no era esa la intención de Morelli, que la autodestrucción virtual en cada fragmento del libro era como la búsqueda del metal noble en plena ganga. Aquí había que detenerse por medio de equivocar las puertas y pasar de listo. Las discusiones más feroces de Oliveira y Etienne se armaban a esta altura de su esperanza, porque tenían el pavor de estarse equivocando, de ser un par de perfectos cretinos empecinados en creer que no se puede levantar la torre de Babel para que al final no sirva de nada. La moral de Occidente se les aparecía a esa hora como una proxeneta, insinuándoles una a una todas las ilusiones de 30 siglos inevitablemente heredados, asimilados y masticados. Era duro renunciar a creer que una flor puede ser hermosa para la nada. Era amargo aceptar que se puede bailar en la oscuridad. Las alusiones de Morelli a la inversión de los signos a un mundo visto con otras y desde otras dimensiones como preparación inevitable a una visión más pura. Y todo esto en un paisaje resplandecientemente escrito y a la vez sospechoso de burla, de helada ironía frente al espejo. Los exasperaba al tenderles la percha de una casi esperanza, de una justificación, pero negándoles a la vez la seguridad total, manteniéndolos en una ambigüedad insoportable. Si algún consuelo les quedaba era pensar que también Morelli se movía en esa misma ambigüedad, orquestando una curva cuya legítima primera audición debía ser quizás el más absoluto de los silencios. Así avanzaban por las páginas maldiciendo y fascinados, y la maga terminaba siempre por enroscarse como un gato en un sillón, cansada de incertidumbres, mirando como amanecía sobre los techos de pizarra, a través de todo ese humo que podía caber entre sus ojos, y una ventana cerrada, y una noche ardorosamente inútil. El capítulo número 141 ha llegado a su fin. Rayuela nos invita a brincar al capítulo número 60.